Los años 70 fueron un desafío para el movimiento obrero organizado. Había mucho entusiasmo en las luchas que se emprendían y a su vez se acumulaban broncas que provenían de la década anterior. El movimiento juvenil tenía un ímpetu arrollador, sea en las universidades y colegios secundarios, sea en los talleres y fábricas. Fue la época de las agrupaciones de base, de las coordinadoras obreras en lucha de la zona norte del Gran Buenos Aires y de la Unión Obrero Estudiantil. Pero también debo decir que en el año 1970 comienza la derrota de la huelga de los trabajadores de la empresa Asindar, a raíz de que 5 delegados fueron despedidos y que estos mismos delegados negociaron sus indemnizaciones a espaldas de las decisiones tomadas en las asambleas de planta y sin ninguna duda por influencia de la burocracia sindical de metalúrgicos encabezada por Lorenzo Miguel y otros burócratas de aquel entonces. El corporativismo fascista de la Unión Obrera Metalúrgica desnuda todas las intenciones de sabotear la lucha del movimiento combativo de los trabajadores. A pesar de todo ello y de lo que significaba una derrota, los trabajadores de la empresa metalúrgica y de los otros rubros de Villa Constitución entendieron el porqué de la derrota de los trabajadores de Asindar y desde la clandestinidad conformaron dos organizaciones fundamentales que iniciaron un proceso de luchas combativas que desembocó en lo que se denominó en el mundo de los trabajadores el Villazo, que estalló el 7 de marzo de 1974 y se extendió hasta el 16 del mismo mes. Aquellas dos organizaciones que desde la clandestinidad comenzó otras dos organizaciones y que marcaba diferencia con la burocracia de la UOM fueron el Grupo de Obreros de Asindar, GODA, y en 1972 se formó el Grupo de Obreros Combativos del Acero, GOCA. En el gremio gráfico estaban en pleno el auge de las luchas obreras, había muchas efervescencias. Las agrupaciones de base y la unión del activismo estaba prácticamente instalada en todos los talleres. La CGT de los argentinos en pleno apogeo. En el 70 tenía 22 años y una experiencia acumulada bastante sólida para un pibe de esa edad. Una tarde, mientras viajaba junto a un compañero de trabajo e ideales, comenzamos a intercambiar ideas para comenzar a hacer actos de esclarecimiento con la propaganda contra la dictadura. Sentíamos que la huelga, los paros parciales y otras medidas de lucha sin la proclama y la agitación hacia el conjunto de la sociedad y del vecindario no podía generar solidaridad. Si no mostrábamos suficiente argumento y se corría el riesgo de quedar aislado y, como en otras oportunidades, quedar atrapados por el autismo en las luchas. Tan peligroso como ser expuestos y utilizados como cebo en una trampera, estrategia que las patronales usaban con frecuencia. Una de las razones del porqué de la dictadura daba vía suelta a que las cámaras patronales usen el lockout como una provocación sistemática a los trabajadores organizados y exponerlos a los despidos, la detención y la represión sin escrúpulos, como había sucedido en toda la década del 60. Todas estas acciones de fechoría en contra del movimiento obrero combativo tuvieron siempre el beneplácito y la instigación de la nefasta y fascinerosa burocracia sindical. Los activistas sindicales gráficos libertarios creímos siempre que nuestra lucha debía ser y debe ser la que siempre empleó la Federación Obrera Regional Argentina en el movimiento obrero organizado:
dentro de las fábricas y talleres, organizando los conflictos, organizando y ampliando la resistencia en las protestas callejeras espontáneas para poder algún día llegar a la insurrección social, hablábamos en aquellos tiempos, para sacar a la dictadura. Y sobre esto último se podrá decir en esta hora y en estos tiempos, sueños, anhelos, ideas utópicas, ilusiones de ser parte y promotores de una insurrección social sobre la dictadura. Tal vez haya sido en parte cierto que el ideario de aquel activismo haya sido más voluntarioso que posible, pero fuimos coherentes con nuestros principios y en ese camino tuvimos el respeto de nuestros compañeros de taller y del activismo en todo el gremio, que además de luchar con nosotros, tenían otras actividades independientes del sindicalismo. Siempre nos han respetado aquellos compañeros, como nosotros a ellos, claro está, con ardientes debates y discusiones, como era en aquellos años, pero por sobre todas las cosas éramos compañeros de laburo y hermanos de clase. La dictadura, con sus servicios de inteligencia en plena operatividad, se lanzó sobre el movimiento sindical combativo con la misma concepción feudal de la casa de brujas, persecuciones, coartadas, todas las libertades de reunión y asociación, movilizaciones, asambleas, plenarios. Solo nos quedaba hacer actos conspirativos, reuniones clandestinas, horarios de reunión como podíamos, daban una característica dinámica a la lucha por la existencia y su organización. ¿Cuánto cuesta acomodar los recuerdos? Quizás porque el paso del tiempo haya dejado huellas imborrables en nuestras conciencias. Recordar es traer el pasado al presente, y ese pasado nos marcó seguramente hasta el final de nuestra vida, pero también ese pasado fue realizado por nosotros con nuestra dinámica de pensamiento y acción, de haber querido cambiar la sociedad capitalista de producción, que es la sociedad de explotadores y explotados, de dominadores y dominados, de los que mandan y dan órdenes y los que asienten y obedecen, la sociedad de la jerarquía, de jefes, capataces, gerentes y directivos. Quisimos cambiar el modo de construir cultura, que no sea para una clase social privilegiada, sino para el pueblo productor. Por eso enarbolamos el ideal libertario, sin temores. Creíamos firmemente y creemos que solo la organización rebelde y combativa era la herramienta para el cambio. No se luchaba por la liberación a solas, se luchó por la liberación social, se luchó por la emancipación social de los trabajadores como clase de productores libres, por el poder del pueblo productor. Se luchó por el poder de la imaginación, el saber, el decidir y el hacer, que para nosotros, libertarios, es el único poder que concebimos. Los otros, los del poder político y económico y sus instituciones de dominación y domesticación, son nuestros enemigos